ver, me la dictan, por favor. Espérenme. ¿Sí? ¿Cómo es? Es f de x, coma y, ¿Sí? igual a x cuarta menos y cuarta, ¿Sí? sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿Sí? coma 0. No. A ver, se dice f de x, y es una función por partes. ¿Qué no es una función por partes, muchachos? Donde Sí, la primera parte es esto que me acabas de decir, y esto es si x, y es diferente de 0. ¿Sí? No sé si yo, pero creo que no se ve la parte de arriba. Bueno, y aparte de eso me está dictando el joven el 41 y me dijeron el 42. A ver, díctenme por favor el 42 que me dijeron, ¿no? Y díctenmelo bien. Rápido. Y si no se ve, permítanme, ahorita tengo que dejar de presentar para que se vea, para que vea yo cómo están viendo. Sale, ¿cómo es? Es f de x, y. Es una función por partes. La primera parte es x cuadrada más 2x y cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sabe que x, y es diferente de 0,0? Ok. Y la segunda parte es 0. Y tal que x, y es igual a 0,0. Bien. Ok, esa es la función f de x. Ahorita vemos con qué de x. ¿Puede dejar un poquito de la cámara? Sí, es lo que iba a hacer. Por eso necesitaba ver aquí para ver cómo. Así creo que es, ¿verdad? ¿Sí? Un poquito más, si se puede, por favor. Ahora déjenme subir. Ahí está, ¿verdad? Más o menos. Sí. Más o menos. Ok, vamos a ver. Queremos analizar la continuidad de esta función. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual que lo hacíamos con las funciones de una variable. Para analizar la continuidad de una función, pues tenemos que considerar las restricciones, obviamente, pero cuando era una función por partes, analizábamos la continuidad parte por parte. Sí, eso es muy importante. Básicamente recuerden que la condición de continuidad es esta, que el límite cuando x, y tienda a... Bueno, creo que primero tenemos que analizar lo que les comentaba. A ver, una función va a ser continua en su dominio. Es discontinua en aquellos puntos que no pertenecen a su dominio. Creo que eso se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien. Esta es una función por partes. Vamos a analizar el dominio de cada una de las partes. La primera parte es una función racional y por lo tanto la única restricción que se cumpliría sería que el denominador se hiciese 0. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Bien. Efectivamente, el denominador puede valer 0. Y vale 0 si x, y es 0,0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien, pero afortunadamente ese punto lo estamos descartando. Eso quiere decir que si quitamos a este, siempre va a ser continua esta. ¿Sale? Esta parte. ¿Sí o no? ¿Eh? Sí. Bien. Sí. La segunda parte es una función constante que es 0. Es 0.
Y esta función por partes, como es constante, su dominio son todos los reales, ¿sí o no? Sí, profe. Sin embargo, aquí estamos diciendo que nada más estamos considerando el puro cero. Esto significa que el dominio de la función por partes, el dominio de la función por partes es el dominio de la primera parte unión, fíjense, unión, no intersección, no intersección, el dominio de la segunda parte. ¿Por qué? Pues porque esta función es esta unión esta. Por eso es que el dominio va a ser la unión. Entonces, si se fijan, el dominio de esta función por partes va a ser, de esta parte son todos excepto el 0,0. Pero de esta parte es el 0,0. Si yo uno eso me da todos los reales. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Correcto. ¿Sí o no? Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bien, son todos los reales. Yo les había dicho que una función es continua en su dominio, sí, pero una función, nada como tal, no por partes. Una función por partes puede ser discontinua en su dominio, por partes. ¿Y por qué las funciones por partes sí pueden ser discontinuas en su dominio? Porque precisamente en esos puntos donde cambia de una parte a otra, es donde se puede dar la discontinuidad. ¿Sí se entiende? Entonces aquí les pregunto, ¿en qué punto cambia de una parte a otra parte? ¿En qué punto? ¿O en dónde? ¿En dónde cambia de la primera parte, de una parte a otra? Sí, en cero. En cero. No. A ver. ¿En dónde cambia? ¿En dónde cambia? Rápido. Rápido. ¿En dónde cambia? En el origen, ¿no? En 0,0. ¿Sí? En 0,0. Decir origen aquí no es correcto porque estamos en R3. ¿Sí? Estamos en R3. ¿Sale? Okay. Estamos en el, aquí no es correcto manejar origen. Si digo origen, sería en el origen del plano XY. Ahí ya sería distinto. ¿Sale? Entonces hay que ser bien específicos. En 0,0. Ahí es donde probablemente se presente la discontinuidad. ¿Por qué? Porque la primera parte es continua en todos los valores que le corresponden. Estoy quitando el 0,0, donde sí no existe. Ahí sí no va a estar definida. La segunda parte es una función constante. Esta es continua para todos los reales, pero solamente la estoy asignando en 0,0. Entonces ya dijimos que si yo uno esta parte del plano XY con esta, obtengo todo el plano XY. ¿Sí? Es decir, el dominio de la función son todos los reales. Pero como es por partes, puede ser que no sea continua donde cambia de una a otra. Y ya me dijeron ustedes que es el punto 0,0. ¿Están de acuerdo? No oigo. Chicos. ¿Sí? Entonces, tengo que analizar la continuidad en 0,0. Esto significa que la función es continua en 0,0 si este límite es igual a la función en 0,0, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a analizar esta primera parte, el límite. A ver, vamos a ver, ¿el límite existe? El límite cuando x, y tiende a 0,0 de, fíjense, f de x, y, que viene siendo el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrada más 2xy cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, Fíjense cómo el límite
lo estoy averiguando en la primera parte, no en la segunda parte. ¿Por qué? Porque en la primera parte, x, y nunca va a valer 0, 0, se va a aproximar a ese punto. Entonces, por eso es que ahí es donde analizo el límite, porque nunca lo va a coger. ¿Sí están de acuerdo? Nunca lo va a coger. No oigo. ¿Sí? Sí, Bien. Si yo hiciera sustitución directa, pues obviamente me va a dar ¿qué? 0 sobre 0. Ya valió. ¿Sí o no? sí, pues, ¿Están de acuerdo? Ya valió. La pregunta es, ¿ya valió? Acuérdense que este tipo de cosas las vieron en cálculo diferencial y para resolverlas aplicábamos alguna metodología especial como factorización, racionalización, etc. En este caso no podemos factorizar. ¿Por qué? Porque porque esto no es, el numerador no se puede factorizar, el denominador tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Voy a analizar el plano XY. Y entonces yo estoy analizando el límite en 0, 0. Y aquí vamos a aplicar lo que veíamos con la definición rigurosa de Cauchy, la vecindad. ¿Sí se acuerdan? No es la vecindad del chavo, es la vecindad de 0, 0. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Bien. En cálculo de una variable, cuando ustedes averiguaban el límite en la definición rigurosa de Cauchy, era que se aproximaba tanto por la derecha como por la izquierda a ese x igual a A, ¿sí o no? Y entonces la función se iba aproximando a él. Bien, en una función de dos variables esta vecindad se va haciendo chiquita y entonces aquí está z y al hacerse chiquita la pregunta es si le va a corresponder un valor a la función. Entonces, les voy a explicar más o menos cómo podemos hacer estos límites. Es un método que sinceramente no lo he visto en ningún libro. Es algo parecido a lo que explica Stuart, aunque creo que yo le metí algo de propio, pero es muy fácil. Fíjense bien. Como estoy en el plano, yo me voy a aproximar a 0, 0 en esa circunferencia, pero lo puedo hacer así, 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 así. ¿Sí se fijan? ¿Me puedo aproximar por dónde? A ver, ¿me puedo aproximar por dónde? ¿Por dónde? por todos lados. ¿Por dónde? Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Incluso me podría aproximar en onditas. Pero lo más correcto es suponer que son ¿qué? ¿Son qué? ¿Son qué? No oigo. Líneas rectas. Líneas rectas. Y la ecuación de la línea recta es y igual a mx más b, donde b es la ordenada al origen, pero como el punto es el origen, b vale 0. Por lo tanto, todas estas rectas tienen la forma y igual a mx. Obviamente no conozco la pendiente va a depender cuál de las rectas sea, ¿verdad? A fin de cuentas, la pendiente me da la inclinación, ¿sí o no? Sí, Pero prácticamente con esa ecuación estoy diciendo todos los caminos por donde yo puedo llegar a 0, 0. Entonces esto voy a aplicar. Este límite va a ser así. X, y, pero y es mx. Esto tiende a 0, 0. ¿De quién? De x cuadrada más 2x por y cuadrada, pero x cuadrada, pero y cuadrada, ¿quién es? M cuadrada x cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí? sí. Bien. Más y cuadrada, es decir, m cuadrada x cuadrada.
sobre x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que hacía en cálculo diferencial, factorizar. ¿A quién voy a factorizar? A x. Fíjate. Es más, se los voy a poner rojo para que se los note, ¿no? ¿Sí o no? Porque por azul como que se marean, ¿no? Voy a factorizar a x cuadrada. Factorizo a x cuadrada. Fíjense. Entonces, x cuadrada, para que me dé x cuadrada, 1. 1 más 2xm. ¿Están de acuerdo que aquí va a ser x cúbica m cuadrada, verdad? Entonces va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más m cuadrada sobre x cuadrada por 1 más m cuadrada. ¿Sí o no? Sí. ¿Y aquí qué puedo hacer? Hasta la vista, baby. ¿Y entonces qué me queda? Hago sustitución directa. 1 más, este va a valer 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Sí o no? M cuadrada sobre 1 más m cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y esto cuánto vale? 1. 1. Por todos los caminos, por cualquier recta que yo coja, me da 1. De la misma manera que en cálculo de una variable, para que el límite exista, tiene que ser igual por la derecha o por la izquierda, en el plano tiene que ser por todos los caminos, tiene que darme lo mismo. ¿Qué significa entonces que el límite existe, sí o no? El límite existe. ¿Sí están de acuerdo? Y vale 1. ¿Sí lo entendieron o no? Sí. Bien, el límite existe. Ahora la pregunta es, ¿el límite que vale 1 es lo mismo que la función evaluada en 0, 0? Bueno, aquí lo voy a poner acá. La función evaluada en 0, 0, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto vale la función evaluada en 0, 0? 0. 0. 0. La función en 0 vale 0 y el límite en 0 vale 1. Entonces, ¿qué se concluye? ¿Qué se concluye? No es continua. No es continua en 0, 0. ¿Sí lo entendieron? Sí. Vamos a verlo con matemática. Vamos a verlo con matemática. A ver. Voy a graficar, fíjense, no voy a graficar la función por partes. Voy a graficar la primera parte, al fin y al cabo la segunda parte vale 0 nada más, en 0, 0. ¿Sí me explico? No oigo. Bueno, díctenme la primera parte, por favor. ¿Z igual a quién? A ver, x cuadrada. ¿Me sigue? Más 2xy cuadrada. No oigo. No oigo. Sí. Sí, 2x cuadrada más y cuadrada. Aquí de todas maneras le voy a poner el por, porque recuerden que matemática no es inteligente. Eso de inteligencia artificial es una mentira. Y vaya que yo trabajo con lo que se llamaba inteligencia artificial. Pero no lo es. Bueno, luego más o menos les digo cómo está el asunto. Esto es x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. Bien, vamos a ver. Miren. Se tarda. Ahí está.
Fíjense, esta es la función, la voy a orientar. A ver. ¿Están de acuerdo que esa es ahí está orientada, ¿verdad? Bonita, ¿sí o no? ¿Sí o Sí. no? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. ahora viene la prueba de fuego. ¿El límite en cero existe? Sí existe y vale ¿cuánto? 1. Vale 1. Fíjense cómo en 0, 0 todos los puntos se van aproximando aquí que viene siendo 1. Obviamente ahí no hay punto. El límite existe, pero la función en 0 no está definida porque habría división entre 0. Pero toda la función se va aproximando ahí, ¿sí o no? En la vecindad. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Bien, vean, voy a ver el plano XY. Obviamente el software no es perfecto, aquí ya empieza como es un programa, empieza a converger, empieza a obtener cosas raras y por eso es que aquí ya no hace la gráfica, pero prácticamente aquí debería de haber gráfica excepto en 0, 0, ¿sí o no? Sí. Y fíjense cómo no hay ninguna asíntota, ningún comportamiento asintótico, no hay ningún salto. Es como si la superficie, fíjense bien, estuviera así continua y de repente agarro ese punto en 0, 0 y se lo quito, ¿sí o no? Eso quiere decir que el límite existe, aunque no es continuo ahí. Y de hecho, fíjense cómo el límite es 1. Vean, este es el eje Y. Y si se fijan, cada rayita vale 1. Aquí es 1, ¿sí o no? No hay problema. ¿Sí? Bien. Pero la función en 0, 0 va a valer 0. Es decir, aquí habría el punto S, ¿verdad? Entonces hay una discontinuidad, no es continua. ¿Sí lo entendieron o no? Sí, profe. Ahora, aquí lo importante es el límite. Fíjense cómo resolvimos el límite. Sinceramente, pocos libros lo explican de esta forma. Creo que ninguno, pero es una forma muy simple de entender lo que es el límite y sobre todo evaluarlo correctamente. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? No, de momento no, profe. Bueno, y por ejemplo, fíjense bien, la G sí va a ser continua. ¿Están de acuerdo que sí va a ser continua, verdad? Porque el límite en 0, 0 vale 1 y la función en 1 es 1. Esta sí va a ser continua. No oigo. Ah, sí, profe. ¿Sí? No oigo. Sí. Sí, profe. Bueno, pasamos al tema de derivadas parciales. Fíjense bien, el tema de derivadas parciales, pues obviamente se relaciona directamente con funciones de varias variables. ¿Sí? Las derivadas parciales básicamente es cuando derivamos una función de varias variables, pero lo hacemos con respecto a una de las variables independientes y la otra o las otras derivadas independientes las mantenemos constantes. ¿Sí? Esa básicamente es la derivada parcial. Ahora, las derivadas parciales se representan, a ver ese micrófono, por favor. Hay varias notaciones para las derivadas parciales, de la misma forma que hay varias notaciones para las derivadas simples que se ven en cálculo diferencial y que reciben el nombre de derivadas ordinarias. También así se le conoce como derivadas ordinarias o simples. Acuérdense que ese tipo de derivadas, las ordinarias, pues está la notación de Leibniz, que es una belleza. Está la notación de Cauchy, está la notación de las primas. La notación de las primas, de hecho, es la notación de Lagrange. Y la notación de las D, que casi no se utiliza mucho, es la de Cauchy-Euler. Esa se estudia más en ecuaciones diferenciales. Ya sabemos que desafortunadamente algunos no llevan esa materia, pero yo creo que ustedes van a poner solución a ese problema, ¿no? Mientras tanto podrán estar de oyentes, no hay ningún problema.
En las derivadas parciales también hay varios tipos de notación. Está esta notación que es la de los subíndices. Está la notación también de la D deformada, que esa notación creo que se debe a Jacobi o a Euler, no estoy muy seguro. Luego, ahí sí me van a tener que dar un saque a mí porque no es posible que no esté bien seguro, ¿no? Pero bueno, es que a veces sí pasa. Aquí tenemos la lectura de un matemático, Jean Lebrun de Alembert. Este es un matemático francés. D'Alembert, pues es uno de los personajes franceses más interesantes de finales del siglo XVIII. De hecho, es uno de los famosos enciclopedistas. Su vida es bastante turbulenta, porque, bueno, estuvo mezclado en la Revolución Francesa, que ya sabemos que es un periodo bastante cuestionable y bastante digno de discusión en la historia de la humanidad. Sin embargo, pues fue un gran matemático, también se destacó como filósofo. Y pues bueno, como matemático también hizo varios trabajos que involucran a las derivadas parciales. Entonces vamos a explicar acá al frente cómo es esto de las derivadas parciales. Vamos a suponer, ¿sí están viendo, verdad? ¿Sí? Sí, correcto. Bueno, vamos a, perdón, pero no dejé de presentar, para que se vea nada más acá. Vamos a suponer que yo tengo una función de dos variables. Al decir de dos variables, se supone que las variables, esas dos variables son las variables independientes, x y y. Yo puedo derivar a la función, que en este caso es z. Z es función de x y de y la puedo derivar, pero son dos variables. La pregunta es, ¿con quién la voy a derivar? ¿Con x o con y? Y entonces aquí viene precisamente la razón de ser de las derivadas parciales. Si yo derivo a z con respecto de x, eso lo represento de esta forma. Si se fijan, es la variable que representa la función, y como subíndice estoy poniendo a la variable con respecto a la cual voy a derivar. Claro que esto también lo puedo poner así. A fin de cuentas, z viene siendo f de x, y. Bien. Y voy a aplicar la definición de la derivada. La derivada es el límite cuando... Fíjense bien, si voy a derivar con respecto de x, significa que la variable independiente que cambia es x, la y permanece constante. Entonces va a ser cuando x, y tiende a x más h, y, si se fijan que quien está cambiando es la x, Sí. ¿sí? La y no cambia. ¿De quién? Acuérdense cómo era la fórmula. F de x más h menos f de x. Así era el cálculo diferencial. Aquí va a ser f de x más h, y menos f de x, y, porque solamente está cambiando la x. ¿Sobre quién? Sobre h. Esa es la derivada parcial con respecto de x. La x cambia, pero la y no. Y si voy a derivar con respecto de y, pues entonces es ahora y quien está cambiando. Entonces sería el límite cuando x, y tiende a x, y más h de f de x, y más h menos f de x, y sobre h. Si se fijan que aquí quien está cambiando es y. ¿Sí o no? Oigo. Sí, ¿Sí?
¿Están allí o no? Aquí estamos. Sí, profe, todos. Y el joven que acaba de hablar se oye así como que porque se acaba de despertar, ¿sí o no? ¿Qué pasa, profe? Bueno, miren, fíjense, yo le puse H, pero el libro le pone delta X, básicamente es lo mismo. ¿Sí se acuerdan que H es lo mismo que delta X, verdad? O delta Y. Es exactamente lo mismo, de hecho así es como lo representan otros libros, pero básicamente es igual. Bueno, vamos a ver entonces, mañana continuamos porque ya es hora. Denle una leída, por favor, sí les pido que lean un poquito de esto. Recuerden que estamos en el capítulo 4.3, porque sí, le voy a tratar de ir un poquito rápido. Una disculpa por haber llegado un poquito tarde, un abrazo, que estén muy bien, y mediante mañana continuamos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes.